Buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Pueden abrir 1 Juan 2. Hemos estado revisando la porción desde el 18 hasta el 29, ¿verdad? Y si recordamos, hace 2 domingos mencionamos que en esta porción encontramos 3 temas. ¿Sí? Encontramos el anticristo, la unción del Espíritu Santo y la permanencia en Cristo. ¿Sí recuerdan? De veras a Dios vimos el anticristo, vimos el domingo pasado la unción del Espíritu Santo, y Dios mediante hoy veremos nuestra permanencia en Cristo. Pero aquí quiero iniciar aquí aclarando algo. Fíjense que los versículos 28 y 29 de 1 de Juan 2 son una transición entre los capítulos previos, el 1 y 2, y los capítulos que siguen, el 3 y 4. Entonces, como que aquí va cerrando un tema y hay una transición donde va abriendo otro tema. Algunos los integran ya de hecho como parte del capítulo 3, otros no, otros lo dividen en el 28. Y lo podemos ver, esa transición. Por ejemplo, si ven el 1 de Juan 2, 28, dice: ahora, hijos, permaneced en él para cuando se manifieste. Veremos, ahí habla de su segunda venida. Y acá en el 3.2 dice, en el capítulo 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que haremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿sí lo ven? Entonces acá está hablando también de la segunda venida. El 1 de Juan 2.29 dice: si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que practica justicia es nacido de Él. Y si ven acá en el 3.7 dice: hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo. ¿Sí lo ven? O sea, aquí donde está cerrando. También en el 29 dice: el que hace justicia es nacido de Él. Está hablando de nuestro nuevo nacimiento. Y en el 3 dice: mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y eso por qué? Porque Dios nos hizo nacer de nuevo en Cristo. Entonces estos 2 versículos van cerrando y van abriendo. Y si hemos visto en estos 2 capítulos, 1 de Juan 1 y 2, ha habido un énfasis en que Dios es luz. Lo hemos estado viendo, un énfasis en que Dios es luz. Nos ha hablado de este es el mensaje que hemos oído de Él, dice, y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Esto lo vimos en el 1.5. Nos ha hablado de las tinieblas, de la luz, de la lucha, del mal, el bien, anticristos, cristos, etc. Y aquí esto lo hemos revisado en el 1 y 2, y en el 3 hay una transición de hablarnos de que Dios es luz a Dios es amor. Vemos cómo empieza a cambiar el lenguaje. Y habla de: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, hermanos, amémonos unos a otros. En esto conocemos el amor, en que el justo puso vida por nosotros. Y va cambiando, y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, obviamente, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, todo esto. Entonces, lo que vamos a ver hoy está ahí como que en la frontera, ¿no?, de estas 2 partes. Bueno, dicho eso, vamos a leer el 1 de Juan 2, 28. Que realmente en ese nos vamos a ir enfocando. El tema de hoy, como dije, es permanecer en Cristo. Comentamos por ahí que en el versículo 18 al 28 se mencionan 7 veces la palabra permanecer, de distintas maneras, ¿verdad? Permanecer en Cristo. El 28, 1 de Juan 2, 28 dice: y ahora, hijos, permaneced en Él, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza
y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Vamos a orar, hermanos. Señor, pues Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta este punto, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos confronta, nos mueve a santidad, nos maravilla, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias porque por la sangre de Cristo es que nos ungiste, Señor. Nos ungiste en Él con tu Espíritu Santo, Padre. Y Él nos enseña todas las cosas, Señor. Gracias porque Él nos ha enseñado tu gloria, la gloria de Cristo en la cruz, Señor. Algo que nadie nos pudo haber enseñado. Sabiduría humana no nos pudo haber enseñado, Señor. Tú nos la mostraste por medio de tu Espíritu Santo y te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu iglesia sufrirá peligros y ataques, pero estamos seguros en ti, Señor. Muévenos, Señor. Muévenos a permanecer en ti, Padre. Ayúdanos a saber la importancia de hacerlo, el cómo hacerlo, Señor. Y gracias, Padre, porque nuestra permanencia, Señor, está garantizada por la sangre del Cordero y por el sello de tu Espíritu que has puesto en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido por aquellos que vengan, tráelos con bien, Señor. Como te lo pido cada domingo, quítanos de la mente preocupaciones. Ayúdanos a estar enfocados en ti este tiempo. Y de nuevo, Señor, muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tanta bendición sobre nosotros. En Cristo, amén. Entonces, recordando un poquito lo que vimos hace 2 domingos, vimos lo de los anticristos. Vimos que un anticristo es aquel que ataca a Jesús, ¿verdad? Lo ataca cuando ataca la verdad de Jesús, ¿verdad? Un anticristo puede reconocer que Jesús es un gran hombre, ¿verdad? Que fue un gran ser humano, que fue el mejor hombre que haya existido. Puede hablar maravillas de Jesús, un anticristo, pero cuando no reconoce que es Dios, ahí lo está atacando, ¿verdad? Los anticristos, entre otras herejías, ellos, estos gnósticos negaban que Jesús había venido en carne, ¿no? Y estos anticristos, como vimos, han nacido y nacen en el seno mismo de la iglesia. Vimos esto lo sabemos cuando el apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Y como lo que hacen estos anticristos es pregonar herejías, ¿verdad?, sobre nuestro Señor Jesucristo, entonces es un peligro que amenaza directamente a nuestra fe, ¿verdad? Estas herejías han sido, son y serán maquinadas por el padre de mentira. Lo revisamos. Satanás mismo, o sea, el espíritu del anticristo es la serpiente antigua, ¿verdad? Y su engaño llegará a ser de tal manera que de ser posible engañará aún a los escogidos. Pero gracias a Dios que dice Él en su palabra, de ser posible. Gracias a Dios, porque sabemos que un escogido no puede ser engañado. Porque cuando creemos en Cristo, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial nos unge en Cristo con su Espíritu Santo, como revisamos la semana pasada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo Él es nuestro verdadero maestro, ¿verdad? Y reflexionábamos en esto, y yo reflexionaba en esto. El mismo que inspiró las Escrituras es el mismo que te enseña y te guía a toda verdad. ¿No te maravilla? Él es tu maestro y es tu maestro personal. Y cada vez que vas a la Biblia, Él está ahí para ti. Impresionante, ¿verdad? Y queriendo hacerte entender, por supuesto, ¿verdad? Vimos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso mismo, cada vez que tú vayas a la Biblia, debes ir en una actitud de ruego y decirle, Señor, ilumíname. O sea, no podemos ir a la palabra sin la dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Si vamos, nos llenaremos de conocimiento, ¿verdad? Pero queremos que Él nos transforme. Queremos que Él nos muestre la gloria de Cristo en cada pasaje. Y Él lo hace. Él lo inspiró. Cuando vimos que Él nos guía a toda verdad, Él nos guiará a toda verdad que está contenida en sus Escrituras.
Él sabe exactamente qué nos quiso dejar en cada coma y acento y punto de las Escrituras. Y es el que nos lo enseña. Es una gran bendición la que tenemos. Él fue el que abrió nuestros ojos espirituales. Es el que sigue abriendo nuestros ojos espirituales. No demos eso por sentado. ¿Sí? No des por sentado que el simplemente pararte ahorita y leer algo, ya tus ojos están abiertos. No lo des por sentado. Pídele, dile, ábreme mis ojos ahorita. Abre mis ojos para ver tu gloria. Y yo usaba una frase, te decía, lucha con el texto. A veces estás y no entiendo. Gracias a Dios que no entiendes. Está bien. Pero diles, no entiendo, enséñame. Te puedes apoyar de comentarios, por supuesto, de otras, preguntar. Pero finalmente, Él es tu maestro, el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es tu maestro y de nuevo, tu maestro personal. El mismo que inspiró las Escrituras es el que te guía toda verdad en sus Escrituras. Gracias a Él vimos la gloria de la cruz. Eso, pues gracias a Dios por su palabra, por toda tanta bendición que nos da a sus hijos. Entonces, la gloria de la cruz fue revelada a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso que es imposible entender con sabiduría humana, es imposible. Eso que es imposible entender con nuestra inteligencia, eso que la mente más grande, hablando humanamente, no nos puede enseñar. Es imposible. Solo el Espíritu Santo nos lo mostró, ¿verdad? Solo Él nos lo mostró. Entonces, verdaderamente demos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque fuimos ungidos en Cristo con su Espíritu Santo. Y veíamos, todos fuimos ungidos. ¡Wow! Los gnósticos decían, solo algunos pocos alcanzan un nivel. El apóstol Juan que nos dice, todos son ungidos, ¿verdad? Con el mismo Espíritu. No tenemos poco espíritu ni mucho espíritu. Tenemos la plenitud del Espíritu. No necesitamos más espíritu. Todo Él está en nosotros. Impresionante, la verdad, impresionante. ¿Hay ataques contra la iglesia? Sí. ¿Habrá ataques contra la iglesia? Sí. Pero estamos protegidos con la unción del Santo. Estamos blindados. Pero debemos de actuar como un cuerpo, ¿verdad? Estar alertas como un cuerpo. Él es el que nos va a alertar cuando escuchemos una doctrina extraña, nos va a incomodar, nos va a decir, a ver, revisa esto. Pero recordemos, esas doctrinas son sutiles, las de demonios, ¿verdad? Van a llegar no con cuernos y cola, ¿verdad? Sino con un predicador que trae la Biblia bajo su brazo. Así llegan. Nacen en el seno mismo de la iglesia. Por eso salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Es responsabilidad de todos como un cuerpo protegernos contra el error, caminar en luz, en la verdad, permanecer en Cristo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu llegó para quedarse en nosotros para siempre. Fuimos sellados, ¿verdad? Tenemos ese sello. Ese sello, la palabra sellados, yo les explicaba, es el sello que se usa cuando sellaron la roca que selló el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Ese sello es marca de alguien que tiene autoridad para hacerlo. Si alguien se atrevía a quitar ese sello, lo pagaba con su vida. A menos que otro con más autoridad quite ese sello. Y hubo alguien con más autoridad que quitó ese sello del sepulcro, lo abrió, fue nuestro Dios, y nuestro Señor resucitó. Amén. Y Él nos ha sellado. Y ahí ya no hay más autoridad. ¿Ves? Nos ha sellado para siempre. Seguros en Cristo para siempre. Dice Juan 2:28. Ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. La palabra griega usada aquí para permanecer es meno. Significa continuar, significa perdurar, quedarse con, y está en un modo imperativo. ¿Sí? Es un mandato que nos deja Dios por medio del apóstol Juan, es una orden. Y como mis hermanos, en muchas porciones de la Escritura
Dios primero nos muestra, nos enseña la mucha gracia que ha dado hacia nosotros, ¿cierto? Hemos visto la mucha gracia que tenemos al haber sido ungidos en Cristo. La mucha gracia que tenemos al ser partícipes del nuevo pacto, lo hemos revisado. La mucha gracia de que Él ha puesto en nosotros, nos quitó ese corazón de piedra, nos puso un corazón de carne, escribió su ley en mi corazón y Él me hace andar en sus estatutos. Eso lo hemos revisado. Hemos revisado toda la gracia que hemos recibido por la sangre del Cordero, por los méritos de su vida perfecta y su sacrificio perfecto en la cruz. Hemos revisado la mucha gracia y así es Dios. Primero nos muestra toda la gracia que Él ha mostrado hacia nosotros, pero después apela a nuestra responsabilidad. Pero es una responsabilidad que hacemos de manera confiada y segura, ¿cierto? Él dice, ahora hijos, permaneced en Cristo. Es un imperativo. Pero en otras palabras se nos está diciendo, porque sabemos que permaneceremos en Cristo, lo hemos revisado, sabemos que estamos seguros en Cristo, sabemos que tenemos el sello del Espíritu Santo por Cristo, porque sabemos todo eso, porque estoy confiado, por eso se me ordena que permanecer en Cristo. ¿Sí? Porque estamos seguros, ¿verdad?, de que por los méritos de Cristo, por su sangre derramada, permaneceremos en Cristo. Precisamente por esa seguridad debemos permanecer en Cristo. ¿Sí me explicó? Es la manera de verlo. Entonces, permanecer en Cristo es lo que comúnmente se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Lo han escuchado, es lo que se conoce. Y esto equivale a decir que los santos perseveran en dos cosas. O sea, un santo debe perseverar en dos cosas: en la fe y en la obediencia que procede de la fe. En esas dos cosas debemos perseverar. Es lo que nos enseña esta porción. Entonces, la fe genuina y la obediencia de corazón van de la mano. Lo hemos visto, ¿verdad? Son inseparables, ¿sí? Vimos que una marca del nacido de nuevo es que guarda sus mandatos, que obedece su palabra. Es una evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo si obedecemos sus mandatos. Entonces, cuando Juan de nuevo nos da el mandato de permanecer en Cristo, se refiere a permanecer en la fe en Cristo que nos llevó a salvación y a permanecer en las obras que dan evidencia de nuestra salvación. ¿Sí? Pero este permanecer no es pasivo, ¿cierto? O sea, debemos nosotros permanecer en Cristo, ¿sí? Dios preparó las obras de antemano para que andemos en ella. Eso está Efesios 2:10. Pero yo soy el que camino las obras. ¿Me explico? Y gracias a Dios por eso. Entonces, revisemos un par de versículos que apoyan este primer punto. Permanecer en nuestra fe en Cristo. Ahí mismo, en 1 de Juan 2:24, ahí lo tienes, 1 de Juan 2:24, dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis, desde el principio. Este pasaje lo revisamos la semana pasada. Dice, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Explicábamos la semana pasada que aquí Juan nos está hablando de manera personal, a cada quien. Dice, en cuanto a vosotros, lo que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. ¿Y qué fue lo que escuchamos nosotros desde el principio? ¿Qué fue lo que escuchamos como el Evangelio de Cristo? ¿Cierto? Ese fue nuestro principio, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos lo aplica y vimos la gloria de Cristo. Sin duda alguna, lo podemos palpar, ¿o no, hermanos? Podemos palpar realmente, podemos ver sus manos siendo clavadas en la cruz, podemos ver su sangre derramada, lo podemos ver. Y puedo ver mis pecados ahí. Eso porque el Espíritu Santo me lo revela, es ciertísimo para nosotros. Entonces debemos permanecer ¿en qué? En el Evangelio de Cristo. Es lo primero que nos dice, permanece en el Evangelio. Sí, permanece en el Evangelio.
Es lo que nos dice primero el apóstol Juan, es lo que significa aquí permanecer en Cristo. Y para permanecer en nuestra fe en Cristo, debemos predicarnos el evangelio de Cristo. Dice, ¿qué obvio es? No es. No es. Nuestra carne es farisaica, nuestra carne tiende a las obras sin la gracia, nuestra carne tiende al mandato sin la gracia, nuestra carne tiende a olvidar, predicarnos a Cristo. Y precisamente, predicando a Cristo es como hacemos frente a los anticristos. Velo. Si ellos predican mentira, ¿yo qué tengo que hacer? Predicar verdad. ¿Lo ve? Si nos estamos predicando constantemente el evangelio de Cristo, ¿esto qué significa? Que estamos profundizando en el evangelio de Cristo, en su propiciación, en su justificación, en cómo entra el evangelio de Cristo en mi santificación, etcétera. Si estoy profundizando en el evangelio de Cristo, eso me está creando un blindaje contra los anticristos. ¿Sí lo ve? Porque cuando ellos lleguen con una idea falsa, eso no es así. No, eso no es así. La redención se trata de esto. ¿Sí lo ve? La propiciación se trata de esto otro. O sea, ahí estamos blindándonos. ¿Sí? Las personas que se dedican a detectar billetes falsos no se ponen a estudiar todos los billetes falsos, no hacen eso. Se especializan en el billete verdadero. Se especializan. De tal manera que al llegar uno lo identifican rápido. Por textura, por color, por lo que tú quieras. Porque conocen el verdadero. Si nosotros conocemos y profundizamos en el evangelio verdadero, detectaremos, no digo que rápidamente, porque hemos visto que esos engaños son sutiles, pero lo detectaremos. Nos dará, nos inquietará, no me suena. A ver, espérame, déjame revisarlo. ¿Sí me explico? Entonces esa es la manera en que hacemos frente. Qué increíble, ¿verdad? Dice Juan, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, la manera de permanecer, de que el evangelio permanezca en nosotros, es predicándonos el evangelio. Esto es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Y mira, y esta importancia no solo la reconocía el apóstol Juan, por supuesto. No solo él, mira lo que dijo el apóstol Pablo. Busca por favor primera a los Corintios 15, del 1 al 4. Primera a los Corintios 15, del 1 al 4. ¿Está ahí mi hermano? Amén. Primera a los Corintios 15, del 1 al 4. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. ¿Lo ve? Os hago saber el evangelio que ya les enseñé, que ya les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y aquí hay una condición. Sois salvos, ¿y cuál es la condición? Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. ¿Qué dice aquí? Pues que hay una creencia falsa, ¿sí? Hay una creencia vana. Entonces dice, por el que también eres salvo, si es que retienes la palabra. Está diciendo lo mismo que Juan, ¿sí o no? ¿Sí? Y después nos dice el evangelio. Dice, porque yo os entregué en primer lugar. ¿Y qué dice Juan? Si lo que oíste desde el principio, ¿sí lo ve? ¿Qué nos dice Pablo? Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué fue lo que él recibió en primer lugar? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está lo primero que Pablo recibió. Cuando Pablo dice al final del versículo 2 de nuevo, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano, nos está diciendo lo mismo que el apóstol Juan.
Si no te aferras a lo que oíste desde el principio, eso será prueba de que tu fe fue vana y de que tu fe fue muerta. Las mismas palabras. Por otro lado nos está diciendo, la evidencia de que nuestra fe es auténtica es que nos aferramos a la palabra que nos fue predicada. Ese es el sentido para retener aquí. Me aferro al evangelio. Me aferro a la palabra que me fue predicada. ¿Sí? Así es como persevero en el evangelio de Cristo y así es como permanezco en Cristo. Y cuando Pablo dice en el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, está diciendo lo mismo que Juan. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros. ¿No te maravilla la armonía de las Escrituras? Impresionante. Verdaderamente fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Verdaderamente hay un autor con A mayúscula. Alguien que supervisó y dictó cada coma y cada acento. Y ese que inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo, es mi maestro personal. ¿Verdad? Y es el que me guía a toda verdad. Y cuando me guía, mi corazón vibra. Vibra. Entonces, tanto para el apóstol Juan como para el apóstol Pablo, era muy importante la predicación del evangelio. A tal grado de que Pablo dijo, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Qué importante es predicarnos el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo retiro de la enseñanza bíblica el evangelio de Cristo, la convierto en una enseñanza humanista, o en una enseñanza moralista, o en una enseñanza legalista. Ese es el peligro que hay. ¿Sí? Y en una enseñanza humanista, o legalista, o moralista, ¿quién está ahí atrás? ¿Sí? Y eso no alimenta el espíritu. ¿Saben qué alimenta esa enseñanza? A la carne. Alimenta a la carne. Y cuando alimentas a la carne, te lleva a pecar. Y eso sucede. Eso sucede. Esté atento usted. Esté alerta a lo que recibe. Eso sucede. Eso sucede. Un peligro, hermanos, de no enseñar de manera expositiva, de no irse verso a verso, es obviar el evangelio, ¿verdad? E irme directamente al imperativo sin ver toda la gracia previa que nos fue enseñada. Y es una tentación. ¿Por qué? Porque mi carne tiende a eso. Es legalista. Es una tentación muchas veces en el que enseña. Yo lo viví. Algunos de aquí lo vivimos. Si yo solamente extraigo y ahora hijos, permaneced en él y ya, extraigo eso y empiezo a hacer una prédica, me enfoco en el imperativo y una serie de pasos para cumplir el mandato, sin haber estudiado que fui ungido en Cristo por el Espíritu Santo, sin haber estudiado que el cumplimiento del pacto fue posible en mí por la sangre de Cristo, sin haber estudiado que Dios me quitó el corazón de piedra y me puso un corazón de carne, y que Él es el que me hace andar en sus estatutos, por gracia. Entonces se vuelve una prédica peligrosa. Dice Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Está hablando del nuevo pacto, y gracias al nuevo pacto es que fuimos ungidos por Dios en Cristo con su Espíritu Santo. Dice, el nuevo pacto es una realidad de nuestras vidas por la sangre que derramó Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Dijo Cristo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Verdad? Todos los méritos son por la sangre de ese cordero perfecto, sin mancha y sin arruga, que fue sacrificado en mi lugar. Gracias a eso es que Dios me pudo perdonar. La ira de Dios fue sobre el cordero cuando era sobre mí.
Y una vez que la ira fue satisfecha por ese Dios, por ese Hijo Santo, es que Dios me puede perdonar porque me ve en Cristo. Mis pecados en Cristo y su justicia en mí. Por eso es que ahora puedo permanecer en Cristo. Entonces, mi hermano, retiremos de la enseñanza bíblica el Evangelio y la convertiremos en una enseñanza humanista o moralista o legalista, y eso solo provocará pecado en la congregación. Así es. Entonces, mis hermanos, cuando Juan nos da el mandato de permanecer en Cristo, se refiere a permanecer en la fe en Cristo que nos llevó a salvación y a permanecer en las obras que dan evidencia de esa salvación. Estas dos cosas, ¿sí? El nacido de nuevo debe perseverar y persevera en dos cosas: en la fe y en la obediencia que procede de la fe. Vemos algunos versículos, ¿verdad?, para ver esta segunda parte, la obediencia que procede de la fe. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Dice: el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Y andar como él anduvo es guardar sus mandamientos. Es cumplir la ley de Cristo. Es amar a Dios, amar al prójimo, no cometer adulterio, no robar, no matar, etcétera, etcétera, etcétera. Primera de Juan 2:17. Dice: y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el énfasis en el que hace la voluntad de Dios habla de un presente continuo. El que se mantiene haciendo la voluntad de Dios permanece para siempre. Se espera que nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nos mantengamos creciendo en Cristo. Recuerda cuando vimos lo de hijitos, hijos, jóvenes, padres. Se espera que un cristiano nazca, es hijito, es un bebé, es un niño, pero se espera que ese niño sea un joven con el tiempo, en la fe, y después se espera que ese joven sea un padre en la fe. Es lo que se espera. Si hay estancamiento en tu vida, hay que revisar ahí qué está pasando. No es lo normal, ¿sí? Si veíamos si tu hijo está estancado, no crece físicamente, hay un problema. Pero si un cristiano no crece, hay un problema mayor, porque nuestro crecimiento depende ¿de quién? De Dios. Hay un problema mayor. Entonces, vamos a leer uno más. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. 3:24. Dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Claro, ¿verdad? Ahí está, claro. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto estamos seguros de que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces el nacido de nuevo persevera en dos cosas: en la fe y en la obediencia que procede de la fe. Y hermano, ¿cuál es el gran mandato? El gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo de la misma manera en que tú ya te amas. Son dos mandatos, ¿verdad? No tres. Entonces, cuando profundizamos en la fe, ¿sí? Cuando profundizamos en el Evangelio de Cristo, nuestro amor por nuestro Salvador crece. No hay otro posible resultado. Crece. ¿O no? Cuando estudiamos del abogado, no dijiste: y también esto hizo por mí, y también esto hace por mí. Lo amo más. Espero que hayas dicho eso, ¿no? Entonces, el saber que Cristo es mi abogado, ¿verdad? Que es mi propiciación, que lo vimos aquí, que es mi justificación, que Él es mi perdón, que es mi sustituto, eso me lleva a amar más a Cristo. Ese es el resultado que surge, amar más a Cristo. Y es por ese amor que yo obedezco. Es por ese amor que yo obedezco.
Cuando cada mandato, cuando cada orden va acompañada del evangelio, entonces la obediencia se da y se da por amor a mi Salvador. Ese es el gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que el segundo sea posible. Amar al prójimo. ¿Verdad? Dice, en esto se resume toda la ley y los profetas. Dice en Romanos 13, se lo leo aquí, Romanos 13:8 dice, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, para permanecer en Cristo, ¿qué debo hacer? Perseverar en esa fe que me salvó. Y al perseverar en esa fe, amo más a Cristo. Y al amar más a Cristo, obedezco a Cristo. Entonces, la desobediencia, escúchame bien esto, no se resuelve con obediencia. Sí. Analícelo un poquito. O sea, la desobediencia no es un problema de obediencia. Es un problema de falta de amor. Y específicamente es un problema de falta de amor por Cristo, por mi Salvador. Y el arrepentimiento lo produce el amor. Amén. Así es. Entonces, si soy desobediente, ¿cuál es la solución? Amar más a mi Salvador. Y aquí espero que todos digan amén. Sí. Porque su amor es lo que me lleva a obedecer. Dijo Jesús en Juan 14:15, dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahí está. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Entonces, conocer a Jesús es amar a Jesús. Y es el Espíritu el que nos muestra a Cristo en las Escrituras. Es el que nos lleva a conocer a Cristo. Al mostrarnos a Cristo, le conocemos, le creemos y le amamos. Y por ese amor le obedecemos. Y al creer en Cristo y al obedecer a Cristo, permanezco en Cristo. ¿Sí? Cuando cada mandato va acompañado del Evangelio, la obediencia se da y se da por amor. ¿Vemos la transición que está haciendo el apóstol Juan? De luz al amor. Y profundiza mucho más, obviamente, en el amor en los siguientes 2 capítulos. Vamos a tratar de dar un ejemplo de esto. Vamos a tratar de llevar el Evangelio a mi pecado. ¿Sí? El Evangelio debe provocar odio por mi pecado y amor por mi Salvador. Cuando hay odio por mi pecado y amor por mi Salvador, hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecados y limpieza del alma. ¿Verdad? Porque eso dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, que Dios nos ayude a llevar a cada pecado propio el Evangelio. Porque cuando llevamos el Evangelio a mi pecado propio, lo veo como lo ve Dios, aborrecible. Y veo la gracia de Dios enaltecida. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Seguramente alguien te ha hecho mucho daño. Hemos lastimado y nos han lastimado. Lo hemos hecho todos. Si estamos casados, lo sabemos, lo hemos hecho todos. Hemos lastimado. Voy a hablar del lado del que fue lastimado, ¿verdad? O sea, por poner el ejemplo. Entonces, seguramente alguien te ha hecho mucho daño. Recuerda, alguien que te hizo mucho daño, ¿no? Te lastimó de tal forma que para ti es muy difícil perdonar. Porque pasa, ¿verdad? Ay, o sea, no quiero perdonar. Quizás fueron agresiones verbales, físicas. Quizás fue una humillación, una traición. Algo que dices,
no quiero perdonar, no puedo perdonar. Sí, o sea, recuerda, una ofensa grande, o sea, contra ti. Yo he ofendido de manera muy grande a otros, sí. Me han ofendido también, pero estamos viendo el caso cuando a ti te ofendieron. Entonces, si has estado en esa situación o si estás en esa situación, debes empezar por retirar los ojos de ti. Lo vimos en la primera clase, ¿eh? Por quitar los ojos de ti. Porque eso hace Satanás. Pone nuestros ojos en nosotros mismos. Y ahí estamos, ¿verdad? Ahí estoy. ¿Por qué me hizo esto? ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Dónde están los ojos? En mí. Si yo trato bien, ¿dónde están los ojos? En mí. No es justo para mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí lo ves? Y así estamos. Así estamos. Así estamos. Ahí estás. Estás recordando el daño que te hicieron. Recordando. Pero fíjate, cuando los ojos los tienes puestos en ti, solo estás consiguiendo llenarte de resentimiento y de coraje y de amargura hacia la persona que te lastimó. Es lo único que estás logrando. Nada más. Es lo único. Entonces, menos querrás perdonar. ¿Sí? Menos. Y lo contrario a perdonar es odiar. Así es. Si no perdono, odio. Así es. Y odiar es asesinar. Entonces, mientras dure el tiempo que no estoy perdonando, estoy guardando resentimiento, estoy odiando y ahora estoy asesinando a la persona que me lastimó. Eso así es nuestro proceso, ¿no? Si alguien dice que no es su proceso, ya está en el cielo. Ya aquí ya no lo está. Entonces dijo Cristo: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Cualquiera que cometa homicidio. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Culpable de qué? De homicidio. De homicidio. De homicidio. Estaba buscando un versículo aquí que se me vino a la mente. Aquí está. 1 Juan 3:15. Véalo. 1 Juan 3:15. ¿Ya está? ¿Qué dice? Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. El que no perdona es homicida. Wow. Ahí está. Entonces, al no perdonar, me estoy llenando de resentimiento y ahora tengo un doble problema. Debo perdonar y debo pedir perdón. ¿Sí? Debo perdonar la ofensa, pero debo pedir perdón. ¿Por qué? Porque al no perdonar estoy odiando, estoy pecando contra el que me ofendió. Estoy pecando contra Dios, porque Dios me ordena perdonar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, vaya a Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31 y 32. Cuatro, 31 y 32. ¿Ya está ahí, mi hermano? Mire, dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y ve con qué lo contrasta. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Ve? ¿Por qué? Ahí vemos el contraste. La carne que no perdona se llena de amargura, de enojo, iras, gritos. Pero aquí está el evangelio. Perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahí entra el evangelio en mi pecado. Wow. Entonces, vemos este contraste, ¿sí? Amargura, enojo, porque ya seguramente ante el daño que se te hizo a ti, siguiendo el ejemplo, tú ya reaccionaste mal, ya pecaste también, ya le gritaste, ¿sí? Ya tuviste malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un doble problema: perdonar y pedir perdón. Pero yo sigo montado en mi macho y no quiero perdonar.
¿verdad? No quiero. Entonces, ¿qué debo hacer? Quitar los ojos de mí y poner mis ojos en Cristo. ¿Sí? Poniendo mis ojos en el Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y ahí entra el Evangelio a mi pecado. ¿Sí lo vemos? Espero que me esté explicando. Cuando miramos a Cristo vemos que nuestros pecados hacia Dios fueron muchísimo más graves que cualquier pecado que estén cometiendo contra mí. ¿Por qué? Porque mis pecados fueron contra un Dios que es santo, santo, santo. Mi ofensa hacia ese Dios fue infinita y no exagero, porque su santidad es infinita. ¿Sí? Por eso el castigo sin Cristo será el infierno eterno, porque la ofensa es una ofensa infinita. Entonces, mi ofensa hacia Dios es muchísimo mayor que la ofensa de cualquier pecador hacia este pecador. Y ya me estoy ubicando donde debo de estar. ¿Sí? Y más por mi pecado es que Cristo dio su vida por mí. Porque precisamente para que Dios pudiera perdonar mi pecado, me tuvo que dar la muestra más grande de amor que yo haya conocido jamás. Y es que Dios entregó a su Hijo por mí. Cada vez que profundizo en esto, me estoy viendo lo perverso que soy por no querer perdonar. El Evangelio de Cristo hace ver lo perverso de mi pecado. Eso es lo que hace el Evangelio. Tengo que ver la perversidad de mi pecado para que me pueda arrepentir. A mí se me perdonó una deuda impagable, una deuda que me tenía condenado al infierno. Se me perdonó la vida gracias a otra vida. ¿Sí? Fue la vida de un Dios santo la que se dio a cambio de la vida de este vil pecador. Entonces, cuando Dios me mueve a quitar la vista de mí y a centrarla en Cristo, a ponerla en mi Salvador, entonces me hace recordar todo lo que me ha sido perdonado. Y me doy cuenta de lo vil que soy cuando yo no quiero perdonar. Y es por ese amor de Cristo, por esa muestra tan grande de amor cuando me perdonó, que yo puedo perdonar. Y cuando yo perdono es algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque ese perdón no es terrenal, no es de aquí. Ese perdón es divino. ¿Sí? Y al perdonar, sé que verdaderamente soy hijo de Dios. Porque ese perdón es imposible que surja de mí. No es posible. Y perdono. Y verdaderamente perdono. Pero solo hasta que meto el Evangelio en mi pecado. Veo lo vil de mi pecado y veo la grandeza del amor y la gracia de Dios por mí. Y quizás te estés preguntando ahorita, ¿y esto qué tiene que ver con los anticristos? Todo. Todo, porque lo que me lleva a perdonar cuando me ofenden es el Evangelio que me fue predicado desde el principio. ¿Lo ves? El Cristo encarnado dio su vida por mí. Y esa es mi defensa contra el anticristo. Tiene todo que ver con los anticristos. ¿Y esto qué tiene que ver con la unción del Espíritu Santo? Todo también. Porque es gracias a la unción del Espíritu que puedo ver la realidad del perdón de Dios en mi vida y la realidad de que Cristo derramó su sangre por mí es lo que me mueve a perdonar. ¿Y qué tiene que ver con mi permanencia en Cristo? Todo. Porque estoy perseverando en la fe al creer de corazón que Dios me perdonó en Cristo. Y estoy perseverando en la obediencia al perdonar así como Cristo me perdonó. ¿Sí lo ve? Entonces, cuando cada mandato va acompañado del Evangelio, la obediencia se da, pero se da por amor. Por amor. Otro ejemplo. Este es más corto. Cuando fui enseñado yo por primera vez acerca del matrimonio, este es mío, se me enseñó que era un pacto de compañerismo. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y así lo entendí. Somos esposos, pero pues somos compañeros. Pero al dejarlo en ese nivel yo no veo la gloria del matrimonio. No hay gloria. No hay gloria. Después, gracias a Dios, fui enseñado en lo siguiente.
Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dice el 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y agrega esto, y es lo que me impacta y lo que me impactó. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo me enseñó esta verdad, de que Pablo no se refiere precisamente a la pareja, sino se refiere a la unión de Cristo con su iglesia, me impactó. Quedé impactado. Entonces vi la gloria del matrimonio, porque el matrimonio es muchísimo más que un pacto de compañerismo. Entendí que debía encarnar el evangelio en mi matrimonio. ¿A qué me refiero? Debía mostrar a mi esposa el amor que Cristo mostró por mí, un amor incondicional, a pesar de lo que sea. Debía mostrar a mi esposa la gracia que Dios mostró por mí, independientemente de sus pecados. Porque Cristo me ama a pesar de mis pecados. Aprendí que así como Cristo nunca abandonará a su esposa, yo nunca debo abandonar a mi esposa. Aprendí que así como Cristo me sustenta y me cuida, yo debo sustentar y cuidar a mi esposa. Aprendí que debía encarnar el evangelio en mi matrimonio y así aprendí la verdadera gloria del matrimonio. Y me hizo ver muchos pecados. Muchos pecados. Y ayer yo le pedía perdón a Dios porque cuando nos alejamos del evangelio, regresa esa aspereza, ¿verdad? Regresa de nuevo ese maltrato. Pero gracias a Dios que Él nos quita la vista de nosotros, nos la pone en Cristo. Entonces, cuando cada mandato va acompañado del evangelio, la obediencia se da por amor. Oye, mi hermano, ¿y ese entra en la lujuria? Sí. Oye, ¿y el evangelio de Cristo entra en la codicia? Sí. Entra en todo. Entra en todo. La ley y la ley de Cristo. Cristo entra en todo. ¿Qué tiene que ver con los anticristos? De nuevo, todo. Lo que me llevó a amar a mi esposa, lo que me lleva a amar a mi esposa, lo que me sostiene amando a mi esposa es el evangelio que me fue predicado desde el principio. ¿Qué tiene que ver con la unción? Todo. Pues gracias a la unción pude ver la gloria del evangelio en mi matrimonio. ¿Qué tiene que ver con mi permanencia en Cristo? De nuevo, todo. Porque estoy perseverando en la fe al creer que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y estoy perseverando en la obediencia al amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí lo vemos? Nuestra permanencia en Cristo es el evangelio y es por el evangelio. Nuestra fe es en el evangelio. Nuestro amor es por el evangelio. Nuestro amor es gracias al amor por el evangelio. Debemos encarnar el evangelio en nuestras vidas. El verbo se encarnó. Ahora nosotros debemos encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. 1 Juan 2:28 dice, y ahora hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados de su venida. Hablemos un poquito para dejarlo ahí como una introducción al siguiente capítulo, como les dije, como esta transición. Aquí Juan usa la palabra manifestó, que es faneró, y él la usa para referirse a 3 eventos: a la encarnación de Cristo, a sus apariciones después de la resurrección y a su segunda venida. ¿Sí? Cuando se manifestó en carne, su nacimiento, su encarnación, se manifestó después en su resurrección y después se manifestará en su segunda venida. Entonces Juan nos está diciendo, así como Él se manifestó en carne, así como se manifestó después de la resurrección, de la misma manera, física y literalmente, Él se manifestará en carne cuando venga, en su segunda venida. ¿Atacando a quién? Defendiendo más bien la verdad. ¿Contra quién? Contra los gnósticos. ¿Sí? Y dice aquí,
Ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. La palabra venida es parusía. Esta palabra marcaba la llegada de un rey, de un gobernante, de un oficial con gran esplendor, dignidad y respeto. Y es una palabra que los cristianos emplearon con frecuencia para referirse a la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo marca un juicio, ¿sí? Su segunda venida viene acompañada de un juicio. Sabemos que cuando Cristo venga habrá un juicio terrible para aquellos que no permanezcan en Cristo. Para los que no permanezcan en Cristo. Mateo 25 dice, 31 al 34, yo se lo leo, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él, todas las naciones, y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La realidad de que hay un juicio final nos debe desafiar a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Dijo Jesús en Mateo 24, 11, 12, dijo Jesús: y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. El cristiano es desafiado a permanecer fiel en su fe, en su servicio, en el ejercicio de sus dones, mientras espera y anticipa la llegada de su Rey. Cuando Él venga, a los que encuentre fieles, ¿y qué es esto? A los que encuentre perseverando. ¿Perseverando en qué? En la fe de salvación y en las obras que son un resultado de la fe de salvación. Esos se pararán con confianza ante ese Rey. Por otro lado, aquellos que no permanezcan en Cristo serán avergonzados. La palabra avergonzados es porque su pecado será evidente, les dará tanta vergüenza, se querrán esconder, pero ya el juicio sobre ellos es inevitable. Inevitable. Entonces, ante la noticia del regreso de Cristo, y su regreso es inminente, la respuesta que se espera de los creyentes, de los que somos sus hijos, es que perseveremos en la fe. Que perseveremos en la obediencia que procede de la fe. Que permanezcamos en Cristo, pero confiados. Que proclamemos las buenas nuevas de salvación a nosotros y a todos. Sí, que le sigamos confesando a otros, a los que no le conocen, y que le sigamos confesando a los que ya le conocemos, para permanecer en Cristo. Nuestro Señor nos prometió: vengo pronto. Nosotros debemos responder: amén, sí, ven pronto, Señor, ven pronto. Y sabemos que cuando Cristo venga no nos apartaremos avergonzados de su venida, porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido librados del juicio que hay sobre nosotros, porque ese juicio ya fue sobre el Hijo en la cruz. Entonces estamos esperando su regreso, confiados, seguros, ansiosos de ver al Señor tal como Él es. ¿No lo anhelas? ¿No sueñas con su regreso? ¿Con el día en que el Cordero se unirá a su novia para siempre? ¿Cómo será Él? ¿No tienes ganas de tocarlo, de verlo, amarlo, agradecerle, hincarte, gloriarle, alabarle? Pero mientras ese día llega, permaneceremos en Cristo. Permaneceremos en nuestra fe. Gracias a que fuimos ungidos por Dios en Cristo con su Espíritu Santo. Permaneceremos en obediencias gracias a que por la sangre derramada por el Cordero, el nuevo pacto es una realidad en mi vida. Y así como el Verbo se encarnó, tenemos la seguridad de que la palabra de Dios será encarnada en nosotros. Porque Dios nos ha dado un corazón nuevo
y ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros. Ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Ha puesto dentro de nosotros su espíritu y hace que andemos en sus estatutos, hace que cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas. Y toda la gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre. En verdad, gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de tu Evangelio, Señor. Haz que tu Evangelio sea nuestro todo, Señor. Ayúdanos a no apartar nuestros ojos de ti, Señor. Ayúdanos guíanos, Señor, y gracias porque tu Espíritu lo hace, Señor. Guíanos a llevar el Evangelio a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestras actividades recreacionales, a las vacaciones, Señor, a todos lados, Señor. Perdónanos porque estamos alejados de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Padre. Ayúdanos a no ser desobedientes, Señor, a no ser faltos de amor, Señor. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu nos lleva a conocerte más y más, y profundizamos más en ti, más te amamos, Señor, y eso nos lleva a obedecer, Padre. Te damos gracias, Señor, porque, pues, Señor, nuestra permanencia depende de ti. Totalmente de ti, Señor. Gracias por eso. También gracias por el mandato que nos recuerda que debemos buscarte a ti, poner nuestros ojos en ti. Sí. Recordarnos la fe en ti, Señor. Y gracias porque si caminamos alguna obra es la que tú preparaste desde antemano para que andemos en ella. Damos gracias, Padre. Gracias por todo, por esta iglesia, por tu palabra, por tu Espíritu, por la sangre de Cristo. Amén.